De los BRICS. Como ustedes saben, hoy temprano el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo un anuncio, rompió el silencio, después de tantos días de tanto tiempo estar guardado, de no hablar directamente, de no tener casi agenda, daba este mensaje. Países con economías emergentes requerimos mayores niveles de integración. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo. Ser parte de los BRICS nos fortalece y no excluye otras instancias de integración. Y menos todavía la orgullosa pertenencia argentina al sistema multilateral de Naciones Unidas. Formar parte de los BRICS significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24% del Producto Bruto Interno Global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. En términos de comercio exterior, los actuales 5 países que integran los BRICS representan para la Argentina el 30% del destino de nuestras exportaciones. De modo que hay un camino recorrido y nuestra intención no surge de ninguna abstracción, sino de nuestros intereses nacionales. Bueno, esto decía Alberto Fernández hoy temprano. Estamos hablando de un grupo que tiene como principales impulsores tanto a Rusia como a China. Había 23 postulantes para ingresar y junto con Argentina ingresó también, entre otros, Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes, pero también Irán. Bueno, estamos hablando de países muy cuestionados. Hoy, en el Consejo de las Américas, Patricia Bullrich decía lo siguiente. Quiero primero dejar una cosa muy clara. Hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a BRICS. Hace unos minutos, el presidente de la Nación, que está, como todos sabemos, en una situación de enorme debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los BRICS, mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y con más razón junto al ingreso a Irán, país con el que la Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas en nuestro territorio y antiargentinos. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS. Bueno, allí el rechazo claro de Patricia Bullrich al ingreso a los BRICS. Ella decía, hacía referencia a un presidente vaciado de poder que toma una decisión que va a impactar al próximo gobierno, porque estamos hablando de un ingreso que sería efectivo a partir del 1 de enero del 2024. Allí mismo, en el Consejo de las Américas, también estuvo el otro candidato a presidente, Javier Milei, que fue en la misma línea y también lo rechazó. Mirá. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Y a diferencia de las mentiras que tratan de establecer desde Juntos por el Cambio y desde los medios de comunicación afines que responden a sus cajas, eso no quiere decir que el sector privado pueda comercializar con quien se le dé la gana. Una cuestión es la geopolítica, que eso es función del Estado, sí, y tenemos un claro alineamiento con eso. El comercio debería ser libre y los privados pueden comercializar con quien quieran. Lo que pasa es que la diferencia es que los colectivistas esto no lo entienden. Creen que tienen que estar poniendo la mano y digitando todo. Entonces dicen, no, ¿cómo vamos a dejar de comercializar con Brasil? ¿Cómo vamos a dejar de comercializar con China? Yo no dije que no hay que comercializar ni con China ni con Brasil. Lo que estoy diciendo es que es una cuestión del sector privado en la cual no me tengo que estar metiendo.
Bueno, no voy a impulsar un trato con comunistas, ahí veíamos el claro rechazo de Javier Milei también a este nuevo ingreso, pero vamos a hablar con Marcelo Elizondo, que es quien más sabe, sin lugar a duda, del tema, del comercio exterior. Marcelo, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, Eleonora, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Bien, gracias por atendernos, Marcelo. Bueno, a ver, primera visión con respecto al anuncio de Alberto Fernández del ingreso de Argentina a los BRICS. Bueno, lo primero que yo diría es, los BRICS es un acuerdo hoy entre 5 países en el mundo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Sí. que no es un acuerdo de integración económica o comercial. El presidente ha dicho integrarnos, ganar mercados. No es un tratado de libre comercio, no es un tratado para promover inversiones ni para integrar economías. Es un acuerdo geopolítico para que los gobiernos tomen decisiones entre sí, impulsen acciones comunes. Tiene un instrumento que es un banco de fomento, pero no es un acuerdo de integración económica o comercial, como sí, por ejemplo, el Mercosur, que sí lo es con nuestros aliados, o como puede ser en otros lugares del mundo, la Unión Europea o el ex-NAFTA en el norte. De modo que no hay garantía ni mejora en el acceso a mercados por ser parte de los BRICS. En todo caso, hay un alineamiento geopolítico que, y esto es lo segundo que quiero decir, a mí me parece muy inconveniente. En primer lugar, el presidente dice que la Argentina reafirma su postura en favor de lo que se llama el multilateralismo, que es reglas en el mundo para el movimiento de los países. Y dentro de los BRICS es fundador Rusia, que es un abierto disruptor del multilateralismo, al haber invadido Ucrania y hoy estar poniendo en jaque toda la estructura y la arquitectura institucional mundial. Y me parece que en términos geopolíticos, en este momento, aliarse con Rusia, con China, países muy objetados, estar entrando en los BRICS con otros países objetados como Irán, es algo abiertamente inconveniente, además de inoportuno. Como decías en la introducción, estamos comprometiendo el destino de la Argentina a partir de un día, el 1 del año que viene, cuando este gobierno ya no va a estar en la Casa Rosada. Claro, es de una absoluta irresponsabilidad. Ahora, Marcelo, me parece muy interesante esto que vos marcaste, porque, claro, hay muchos que decían tenemos que aprender a separar las cuestiones geopolíticas de las cuestiones comerciales. Aquí estamos, cuando hablamos de los BRICS, estamos hablando, en definitiva, absolutamente, exclusivamente de una cuestión geopolítica, entonces, porque vos marcabas bien recién, este no es un acuerdo de integración comercial. Bueno, no es el modelo de los BRICS. Vos en el mundo tenés distintos modelos de integración. Sí. Algunos son, y son los más exitosos, acuerdos de integración para que las empresas, los mercados, los trabajadores empiecen a tener más fluidez, eliminando vínculos, sobre todo bajando aranceles, como Sí. por ejemplo los acuerdos de libre comercio, el que está en negociación con la Unión Europea desde el Mercosur y que no ha podido avanzar. Eso es para el sector privado, las empresas, la economía. Ahora, hay otro tipo de acuerdos que es para que los gobiernos generen políticas comunes, negociaciones y alianzas. Y eso es el caso de los BRICS. En los BRICS no hay reducción de aranceles, no hay confluencia regulativa, no hay integración de mercados. De hecho, dentro de los BRICS están países que son de las economías más cerradas del mundo, como la India o como Brasil. Por lo que claramente no estamos hablando de un acuerdo para las empresas, para el sector privado, para el comercio, sino para que los gobiernos, las políticas, busquen cierto acercamiento. Y ahí está entonces la discusión. ¿Conviene estar cerca de estos Claro. países tan objetados hoy en el mundo? Claro, ahora, en línea con esto que estás marcando, alinearnos o acercarnos a este grupo de países y sobre todo esto que vos mencionás, Rusia, China o Irán, que ingresó ahora junto con Argentina, digo, ¿cómo nos puede estar mirando Estados Unidos en este momento? Digo, ¿cómo le puede caer esto también a Estados Unidos, que tendría que ser otro de nuestros grandes aliados? Bueno, yo te diría que esto seguramente no es visto con simpatía, no solamente por los Estados Unidos, sino por el mundo de las democracias capitalistas occidentales. Tampoco creo que esto le resulte atractivo a la Unión Europea, al Reino Unido, a otros países que tienen diferencias con muchos de los miembros de los BRICS, incluso países que tienen el modelo occidental, pero están en otros lugares de la Tierra, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, que paradójicamente además son países libres, democráticos, pero además son los más prósperos, son aquellos en los que la calidad de vida mejora, hay más inversión, el comercio genera más prosperidad.
Por lo que yo diría, esto afecta claramente a la reputación de la Argentina, la reputación como país para proyectos científicos, para integración económica o incluso para proyectos políticos. A mí me parece que hay un consenso en la Argentina en favor de la democracia y sería mejor que estuviéramos aliados con aquellos promotores de la democracia y no con conjuntos de países que claramente no solamente no promueven la democracia, sino que están desalineados con el eje de países democráticos en el planeta. Claro, nos estamos aliando con países antidemocráticos. Está bien, es tan claro como eso. Bueno, en el mundo hay distintas categorizaciones. Sí. The Economist hace una sobre grados de democracia. Y hay países con democracia plena, Sí. que no son muchos, una veintena, básicamente los países europeos, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, los que mencioné, incluso Australia y Nueva Zelanda. Sí. Hay otros que tienen lo que se llama democracia impura o semiplena, con una peor calidad de funcionamiento, donde está la Argentina. Pero hay claramente otros países que son autocráticos. China, por ejemplo, es un país autocrático, que además explica su autocracia como algo favorable y que ellos prefieren. Ellos están en contra de la democracia política y han planteado que la democracia política para ellos tiene inconvenientes. Está obviamente muy objetada la democracia política en Rusia. Sí. Y si bien en los BRICS hay democracias como la India, ahora están entrando, como mencionabas, la Arabia Saudita o Irán, que claramente no son considerados países democráticos en el planeta. Por lo que yo te diría, hay una triple objeción. Primero, no es integración económica o comercial, no hay instrumentos para eso. Segundo, es geopolítica con países muy objetados, incluso algunos sancionados. Hay duras sanciones contra Rusia, contra China en el mundo desde distintos orígenes. Contra y en Irán. tercer lugar, claramente, además, estamos en contra de la alianza de los países democráticos. Claro, claro, está bien, queda clarísimo. Ahora, esto no significa, porque claro, yo creo que termina de alguna forma mezclando las cosas el mensaje del propio presidente cuando dice el peso que tienen cada uno de estos países en términos comerciales. Esto no significa que dejemos de comerciar, por ejemplo, con China, que de hecho lo hacemos, ¿no? Es un actor súper relevante en términos de carne o en términos de porotos de soja, entre otros, como también lo es India, y así otros países, ¿no? Bueno, claramente, ser miembro de los BRICS o no serlo no genera mayores o menores beneficios para el intercambio comercial. De hecho, por ejemplo, nosotros con Brasil tenemos un acuerdo comercial propio, que es en el Mercosur. Acuerdo que no tenemos con China o con la India. De hecho, la India tiene propuesto al Mercosur un acuerdo de libre comercio que el Mercosur ha diferido en el tiempo en su aprobación. Yo diría, para mejorar el comercio internacional hay que tratar de hacer acuerdos de libre comercio. La Argentina tiene muy pocos. Prefiere este tipo de acuerdos, que son más acuerdos de gobiernos y no acuerdos para beneficiar la política. El Mercosur tiene negociación muy diferida, acuerdos posibles con la India, con Corea del Sur, con Canadá, que sería bueno impulsar. Y en este caso, la verdad es que China es el segundo mercado para las exportaciones argentinas en el mundo hoy, sin necesidad de un acuerdo de libre comercio. China tiene acuerdo de libre comercio con otros países en la región, por ejemplo con Chile, pero no con la Argentina, y eso no impide el comercio. Por supuesto, el comercio es más sucio, es más trabado, pero si uno quiere un acuerdo de libre comercio lo tiene que negociar bilateralmente y por otro lado. Yo creo que no hay que confundir la geopolítica con el comercio. Estados Unidos y China tienen grandes enfrentamientos geopolíticos, pero sus empresas comercian entre sí. De hecho, son dos grandes clientes recíprocos. Una cosa va por un lado, la otra cosa va por el otro. Claro, claro, queda clarísimo. Ahora, la pregunta es, lo escuchábamos recién a Patricia Bullrich, escuchábamos también a Javier Milei, todavía no se pronunció Sergio Massa, que creemos que no se va a pronunciar porque es parte de este gobierno. Digo, pero lo menciono porque estoy mencionando a los tres candidatos para las elecciones del 22 de octubre, ¿no? Con mayores chances. ¿Es fácil de romper un acuerdo que se acaba de cerrar? Bueno, el acuerdo con los BRICS es un acuerdo menos formal y no tan rígido, de modo que no creo que sea tan complejo salir después de entrar. Habría que ver el tenor del pacto que está planteándose. Me parece que el presidente anunció muy pocos detalles. Yo creo que por lo menos esto va a requerir alguna discusión en el Congreso. De hecho, la Constitución Nacional Argentina prevé que el Congreso es quien define los acuerdos internacionales. La Constitución dice los tratados. Hay que ver si el tenor del acuerdo de ingreso a los BRICS
llega a la envergadura jurídica del tratado, pero de todas maneras la política exterior, cuando hay alianzas de este tipo, requiere el paso por el Congreso. Por lo que yo me imagino que va a haber un proceso de discusión interno previo y hay que considerar la oportunidad también. Al gobierno le quedan virtualmente 2, 3 meses de gestión. Sí. Me parece que falta poco tiempo, tan poco como para que sea aventurado una alianza geoestratégica que caerá sobre el próximo gobierno, pero además poco como para implementarlo y poner en marcha todo el proceso jurídico, por lo que a lo mejor ni siquiera se llega a implementar hasta el último detalle de lo que requiere la ley. Y si así ocurriera, no es un acuerdo tan rígido como sería un acuerdo de libre comercio o un tratado de promoción de inversiones, que para denunciarlo sí exige algo todavía un poco más complicado. Claro, o sea, es muy probable que haya nacido muerto con esto que nos explica bien. Marcelo, siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Un gusto, gracias por la comunicación. Gracias, hasta luego. Marcelo Elizondo, como siempre, clarísimo con respecto al anuncio entonces del presidente Alberto Fernández. A ver, Lourdes, metámonos con el doble parricidio de Martín del Río.